Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. Fidel Castro, at the age of 32, you now have in your hands a great deal of power and a great deal of responsibility. Aren't you a little frightened by this? Well, really not frightened, because I have self-confidence, but something worried, of course. Not frightened, but a little worried. Había encabezado una revolución que derrocó a un odiado dictador. Y el 6 de enero de 1959, el día de su entrada triunfal en La Habana, personificó las esperanzas de toda una nación. Fidel llega como una especie de mesías, joven, barbudo, al frente de una tropa guerrillera, y eso desata la imaginación y la fantasía del pueblo cubano. Es un héroe romántico, revolucionario, grande, varonil y muy carismático. I'm very glad to be here again because I fulfilled my promise of coming after the victorious revolution. Es un hombre de gran apetito y grandes ambiciones. Es una persona tremendamente complicada, muy inteligente, de voluntad inflexible, y desde el principio ha sido el único protagonista de su revolución. Despertó a su pueblo para conseguir verdaderas proezas en el nombre de la justicia y con la promesa de un futuro mejor. ¡Combatientes cubanos! Envió a sus soldados a los rincones más apartados de la tierra, algo que infundió nuevas esperanzas entre su pueblo. Hay una sed de gloria, de heroísmo, y él despertó más aún esa sed. Pero también conduciría a 2 millones de cubanos al exilio y silenciaría a los que se atrevieron a cuestionar su autoridad. El liderazgo extraordinario de Fidel fue acompañado de miles de personas fusiladas y 40 o 50.000 presos políticos. El trato que recibieron estos presos fue escalofriante. Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar. Fidel ha gobernado Cuba durante más de 4 décadas. Ha sobrevivido a una invasión apoyada por los Estados Unidos, a innumerables intentos de asesinato, a un embargo económico e incluso al desmoronamiento de su benefactor, la Unión Soviética. La epopeya de Castro es posiblemente una de las más importantes de los últimos 100 años. ¿Qué posibilidades tendría un país insignificante de proyectar sus fuerzas por el mundo y volver locos a los Estados Unidos? Ninguna. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir? Fidel Castro. Fidel Castro creció en Las Manacas, una periférica plantación de azúcar en el noreste de Cuba. Su padre, Ángel, un antiguo soldado español, había llegado a la isla a principios de siglo para luchar en la guerra entre España y Estados Unidos, e hizo su fortuna vendiendo azúcar a la United Fruit Company, propiedad de los Estados Unidos y la fuerza económica y social dominante de la región en aquella época. No hay duda de que hay mucha historia cifrada en la infancia de Fidel Castro. Era un rebelde, un hijo ilegítimo. Su padre había estado casado con una maestra de escuela, hasta que comenzó una relación con la sirvienta de la familia, la madre de Fidel. Nada más casarse enviaron a los chicos a las escuelas católicas. Fidel raramente habla sobre esto, por lo menos directamente. La madre de Fidel, Lina Ruth, era una chica pobre de campo, pero ambiciosa. Una mujer de armas tomar de la que se llegó a decir que disparaba una pistola para llamar a su familia a cenar.
Aunque Lina apenas sabía leer y escribir, insistió en que sus hijos tuvieran la mejor educación que pudieran permitirse con el dinero de Ángel. Fidel y sus dos hermanos, Raúl y Ramón, fueron enviados a un internado de Santiago de Cuba. Pero los revoltosos hermanos eran demasiado problemáticos y fueron expulsados. Fidel dijo a sus padres: quiero volver a ese internado. Y sus padres le contestaron: no puedes volver. Tú y tus hermanos habéis sido muy bruscos y violentos, y los curas no os quieren allí más. Le dijo a su madre: si no vuelvo al internado, quemaré la casa. Su madre sabía que su chico, ese hijo tan implacable, sería capaz de hacerlo. En octubre de 1941, a la edad de 15 años, Fidel se marchó a La Habana para ingresar en el Colegio de Belén, el mejor y el más exclusivo de Cuba. Su educación rural chocó con la de sus compañeros, educados en los hogares refinados y cultos de la Cuba de clase alta. Su comportamiento irresponsable hizo que le apodaran el Loco. En el Colegio Belén, con los curas jesuitas españoles, fue donde el joven Castro empezó a formar su visión del mundo. Los jesuitas que Fidel conoce en La Habana en la década de los 40 son los jesuitas que vienen de la Guerra Civil Española, del bando nacional, del bando cercano al fascismo, que están imbuidos, esos jesuitas, de la idea de la superioridad del mundo hispano católico frente al mundo materialista y corrompido anglosajón. Fidel impresionó a sus profesores con sus habilidades atléticas, su memoria fotográfica y su gran tenacidad. Le consideraban una persona que con toda seguridad rellenaría el libro de su vida con páginas brillantes. Cuando ingresó en la Universidad de La Habana en 1945, se propuso cumplir con esa promesa. La Universidad de La Habana había sido un hervidero político desde que en 1930 los estudiantes encabezaron una revuelta contra el dictador Gerardo Machado. La generación de Fidel estaba muy frustrada. Se suponía que Cuba era uno de los 3 países más ricos del hemisferio occidental, junto con los Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, en cuestiones políticas no se ponían de acuerdo. Las tragedias se sucedían una tras otra. La guerra de 1898, la intervención estadounidense, la enmienda Platt que dio poder a los americanos para hacer prácticamente lo que quisieran en Cuba. Todos los líderes eran corruptos, asesinados o sustituidos por Estados Unidos. No había más que fracasos. Durante su época de estudiante en la Universidad de La Habana, Fidel estuvo muy influenciado por sus profesores nacionalistas cubanos y comenzó a tomarse la historia muy en serio. Llegó a la conclusión de que Cuba había perdido el control de su propia historia y culpó a Estados Unidos de ello. Fidel entró en la refriega política de la universidad.